Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. Estamos con otra charla y hoy tenemos de invitado a Jesús Chacón. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Felipe. Bueno, os voy a presentar un poco. Primero me dejáis que presuma un poquito. Yo a Jesús lo conocí en el año 2013 o 2011. Creo que en el Tienes tu 13. mejor memoria que yo ya no recuerdo. El Yo creo año, que, yo creo que fue en el 13, puede ser. en el fotofestival de Mijas de fotografía, y él estaba ya presentando sus proyectos. Jesús ha pasado, nos lo va a contar él, pero yo creo que si tuviera, a Jesús yo no recomendaría que le pusierais etiqueta como fotógrafo, pero si se la tuvierais que poner, pues hacerlo a través de sus trabajos. Lo más cómodo es que mientras que hablemos, cojáis el móvil o de la plataforma que estéis, vais a su Instagram o a su web, Estudio Jesús Chacón, y veis toda la cantidad de material que tiene. Cuando veáis el abanico de material que tiene, intentáis ponerle una etiqueta, pero no lo recomiendo. Ha hecho director de fotografía, producciones, o sea, la parte artística, publicitaria, de todo, muchos palos. Son muchos años en la industria. Y a mí siempre me han interesado mucho uno de sus primeros proyectos que yo conocí, no fue el primero obviamente, pero que llamó Fotogramas porque involucra un montón de trabajo y un montón de disciplinas diferentes y sobre todo cosas que a los fotógrafos no se nos enseñan porque van más allá que la técnica. Por ejemplo, háblanos, Jesús, un poco de este proyecto tuyo que se llamó Fotogramas, que implicaba muchísima escenografía, muchísima preproducción, postproducción. Cuéntanos un poco, un proyecto así, ¿cómo se monta? A ver, yo ese trabajo realmente, cuando yo empecé con la fotografía hace ya muchísimo tiempo, estaba hablando ya, tenía yo de unos 16, 17 años, yo ya cuando empecé en aquel tiempo a trastear con la cámara, pues casi a los 2 años más o menos ya me vi muy atrapado por el retrato. Y ya allí yo realmente empecé a hacer fotos un poco más, no diferentes, ¿no? No coger a la persona y hacerle un retrato con lo que te encontrabas, sino empezamos a manipular los espacios. Me acuerdo una vez que había una casa donde teníamos una casa de campo, que empezamos a sacar todos los muebles, los pusimos los muebles en medio de abajo de un árbol, una tierra, hicimos como una habitación en medio de la nada, nos disfrazamos, o sea, llamé a 2 o 3 amigos, se disfrazaron con trajes, con tal, y empecé a hacer fotos, ¿no? Ahí es donde empezó ese juego, ¿no? de manipular también un poco y de contar historias, ¿no? De imaginarte ciertos personajes. Allí estábamos experimentando mucho, ahí realmente no estaban tan marcadas las fotos, ni estaban tan pensadas, ahí eran muy a lo loco, ¿no? De qué tengo y con lo que tengo, de cómo resuelvo y saco imágenes chulas. Al final, cómo me divierto, ¿no? Ahí lo que estaban buscando era la diversión. Y ahí fue donde empezó ese proyecto. Después me embarqué en muchísimas historias comerciales, porque al final yo nunca decidí ser fotógrafo, siempre lo he dicho, yo estudié otra cosa totalmente diferente y de repente me vi que me estaban pagando por hacer fotos. De repente me llamaban y me decían, hostia, aquí hay un retrato tuyo, tal, no sé qué, ¿cuánto me cobras? Y de repente cuando me empezaron a llamar varias veces y me estaban pagando, de repente, pues bueno, pues dejé de hacer fotos a mis amigos y empecé a hacer fotos a otra gente, ¿no? Que sigo haciéndole fotos a mis amigos a día de hoy. Entonces, esas fotos realmente han sido mías siempre y después eso, con ese trabajo que me fue dando la parte comercial, al principio fueron retratos, después todo eso me llevó a la moda, me llevó a la publicidad, me llevó a un montón de sitios que experimenté y aprendí a base de golpes, ¿no? De tastarazo, a iluminar, a utilizar la cámara, porque al final, a base de práctica, antes tú sabes que no había tantas oportunidades como ahora para aprender. Esto parece que estamos hablando de hace 200 años, pero es que esto ha cambiado muy rápido. Y antes no había sitios para aprender. Entonces, todo era a base de lo que te encontrabas. Y con todo ese bagaje fue cuando empecé a hacer esas fotos. Empecé otra vez a volver a retomar mis principios, a decir, hostia, quiero hacer esto. Empecé a escribir, a bocetar, a hacer historia, a empezar a bocetar y a empezar a ver mis fotos, que siempre las veía en la cabeza, a querer plasmarlas. Y las plasmamos en espacios que creábamos nosotros. A ver, y siempre hemos sido, cuando digo nosotros, tampoco somos una gran producción y somos muchísima gente. Al final, yo he hecho las cosas siempre de una manera con muy pocos recursos.
Al final no han sido muy grandes producciones, no han sido un equipo muy grande, que saber si ha habido gente detrás, pero muchas de ellas no lo ha habido porque no podía verlas, pero no me ha hecho no hacerlas. Yo tengo la suerte de mi pareja de hace muchos años, es la que se encarga también de la escenografía, que ella pinta, escultora, pintora y ahora es ceramista, ¿no? Pero con ella es la que se ha encargado de hacer las escenografías. Yo a ella le bocetaba, le decía cómo quería las paredes, cómo quería la historia. Yo construía esos espacios, lo que eran las paredes, lo que era el suelo, lo que eran las ventanas, lo que era tal, y después ella pues pintaba lo que yo necesitaba. Y después, ¿qué necesitábamos? Pues cuando hemos podido al principio, cuando no hemos podido, lo hemos hecho solo, nosotros dos hemos llamado a alguien y lo hemos metido ahí a ese personaje, lo hemos recreado y hemos sacado esa imagen, y después hemos ido contando con compañeros que han querido apostar también por este proyecto, o estar, y bueno, pues hay maquilladores, peluqueros, estilistas, y pues bueno, se va añadiendo más gente al equipo. Pero al final la gente son gente con la que he trabajado siempre, y tampoco te digo, no es una muy gran producción, y todo lo hemos hecho nosotros con los recursos que hemos tenido. Muchísimas de las escenografías que hacemos al final son de cosas recicladas, son de darle vuelta a la cabeza. Con esto lo quiero decir también porque al final también muchas veces a lo mejor me pasa porque ya también he hecho muchas exposiciones, he expuesto en muchos sitios, me han visto y he tenido la suerte también, ¿no?, de hablar con mucha gente que ha sido espectador y me ha contado a mí lo que han pensado, lo que han creído que hay de ahí detrás, y a veces no hay tanto, ¿no? Tampoco, no hace falta tampoco. Con esto digo que al final no hace falta tener muchas veces muchas cosas para poder hacer. Que al final, si no tienes, se puede hacer. Si tienes más, pues a veces, pues bien. Pero bueno, yo te digo, y muchas veces decía a mi chica, muchas veces yo he visto producciones de grandes, de fotógrafos, de tal, que yo le decía, hostia, a mí me dan toda esta gente y todo este equipo y no sé qué hacer con ellos. Digo, me vuelvo loco. ¿Sabes? Digo, yo me gusta hacerlo todo controladito, todo chiquitito y poquito a poco, y hacerlo y controlarlo. Con tanta gente me vuelvo chalado. O sea, a ver, aunque indudablemente a nivel publicitario y a nivel cosas he hecho cosas donde ha habido bastante equipo, ¿no? Pero con eso te quiero decir que se pueden hacer cosas con poquita... ¿Alguna de las imágenes de esa serie, de esos trabajos, recuerdas cuánto tiempo lleva? No hacer la foto, porque lo que hay que explicar es que eso lleva una preproducción, una fotografía, una postproducción, todo. El proceso completo, ¿cuánto tiempo te puede llevar? A ver, esas fotos yo las hago también de una manera bastante tranquila, ¿vale? Y lenta. O sea, a ver, tampoco no son trabajos que suelo hacer al final, incluso aunque muchos de ellos se han hecho para algún fin también comercial, porque me acuerdo de uno de los primeros, no de los primeros, pero el segundo, tercero, que también al final pues me contrataron para un grupo de música y al final les hice vale, esto es lo que queréis, total, oye, pero yo voy a hacer una foto que va esta, escuchando cómo era su bagaje. Ahora cuento un poco eso de cómo salió esa historia. Pero al final te digo que cuando voy tranquilo, voy relajado, lo voy haciendo poco a poco, al final normalmente ya un mes para hacerlo, más o menos, ¿no? Ya un mes. Esto al final, primero surge de tienes que encontrar qué quieres contar. Al final es de darle mucha vuelta a la cabeza, de ver muchas cosas, de periódicos, películas, leer, de mirar en la calle, de a ver qué te despierta. Cuando tienes claro qué quieres contar y que lo tienes, al final, pues bueno, darle vuelta a ese asunto, investigar un poco, ver que ya es un trabajo previo. Cuando ya sabes qué es lo que quieres contar o qué es lo que va a haber, o una idea te ha llevado a esa imagen, a veces es más fácil, ¿no? De repente puede ser un sueño, puede ser, no sé, algo que te despierte, que ves una imagen y la quieres, ¿no? Cuando tú has hecho ese previo, esa imagen está, yo la boceto. Cuando la tengo bocetada, que al final es bocetar, hacer directamente, hago diferentes bocetos y empiezo a imaginarme esa imagen que cuando ya estoy bocetando ya estoy cambiando. A veces a mí me gusta mucho dejarme llevar en todo ese proceso creativo. O sea, entonces ya empiezo a bocetar, ya empiezo a tal, después construir ese espacio, cuando lo tengo construido, llamar a la gente con la que vamos a trabajar, al final, un mes no hay quien te lo quite. Nosotros después construir un espacio de estos, pues lo hacemos nosotros. O sea, lo hacemos nosotros, te digo, lo hago yo y mi chica. Entonces, pues bueno, yo ahora mismo ayer monté uno que hice. De hecho, hice la foto porque ahora con el confinamiento, pues los modelos no los tengo y al final la hice conmigo. Que dijo, hostia, una foto conmigo. Pero dije, ¿qué hago? ¿No hago foto? Digo, pues nada, chaval, te vas a poner y te vas a hacer la foto a ti porque quiero seguir haciendo fotos. Si no, me voy a quedar aquí no sé cuánto con eso montado. Y al final te digo que esa foto ese espacio ha estado un mes y medio.
crear todos esos suelos, esas paredes, pintarlas, esas ventanas, eso tal, pues está en un mes y medio. ¿Lo puedes hacer antes si te pones a full y tal? Sí, pero a mí el ritmo mío para hacer esa imagen me gusta que sea ese porque mientras estoy construyendo y mientras estoy viendo cómo va el proceso, van surgiendo cosas y van cambiando. Y me encanta dejar ese espacio a lo que, no es a la improvisación, pero sí me gusta dejar las cosas abiertas. No me gusta cerrarlas, que indudablemente cuando ya me siento con el equipo están cerradas, pues si tengo que llamar a un estilista, un maquillador, un peluquero, sí está todo cerrado, aunque le cuento mi historia y mi imagen. Ellos siempre aportan. No soy una persona que le diga al maquillador, al peluquero, al estilista, esto es lo que quiero y esto es y se acabó. No. Esto es lo que quiero. Ahora que tú reinterprétalo y a ver qué te sugiere y qué me ofrecen, ¿no? Y ahí también aparecen cosas muy chulas. O sea, al final ya no estoy aportando solo yo, ¿no? Ya también y también creo que entiendo que es la manera para que el trabajo sea divertido para todos, ¿no? Que también lo hagan suyo. Si yo estoy llamando a una maquilladora que me parece que es la hostia y estoy llamando a una estilista amiga que me parece también que su trabajo es brutal, si no le dejo trabajar, si le digo tiene que ser esto que lo he dicho yo y se acabó, hostia, estoy perdiendo el tiempo de esta gente, al fin y al cabo, y estoy perdiendo un valor añadido que ellos le dan, ¿no? Al final yo sé de lo que sé de fotos, pero realmente ellos saben mucho más de su parte. Entonces te digo, que por eso te digo un poco, te he hablado un poco de todo, porque al final decirte un mes, la gente puede creer, o tú puedes creer al final que un mes es todos los días tal. No, al final tiene un proceso que a veces incluso monto, me pongo a retocar otras fotos de otra cosa, me pongo a leer de otra historia y después vuelvo a entrar al estudio y sigo, ¿no? Pero sí, son fotos que tienen su trabajo, no se hacen en 1 ni en 2 días. Por ejemplo, como tú ya has hecho muchas exposiciones, has publicado, etcétera, consigues que ahora que otro proyecto, pasas a otro proyecto, que lo materializas en un libro, que son miradas de una ciudad, que además la gente las puede ver detrás a tus espaldas en el estudio. Ni alguna. ¿Cómo, cómo pasas o por qué surge un proyecto de miradas de una ciudad? Que claro, yo que tengo una vena menos creativa pero más técnica, pasas de una producción tan complicada por la gestión del equipo, por la gestión de la idea, a algo como son retratos que parece algo a priori más sencillo o no. A ver, este proyecto, primero, a ver, soy fotógrafo, al final soy fotógrafo y me gusta fotografiar y al final se lo puedes hacer de muchas maneras. Es verdad que es un proyecto totalmente diferente y si lo ve la gente incluso puede parecer de otro fotógrafo, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que la gente quiere tener o sea, y aparte yo creo que también se ha buscado mucho eso, siempre tener un sello muy marcado y tener un sello y no salirte de ahí. Yo creo que todo el mundo se ha salido, lo que pasa que muchas veces mucha gente ha querido no arriesgarse, no, al final no cambiarse para que la gente lo reconozca y si le está funcionando algo, hacer otra cosa y arriesgarse es muy complicado. Yo con la fotografía, yo al final entiendo que es un lenguaje, entiendo que es un lenguaje y una forma de contar, ¿no? De contar y de expresarme. Y depende de lo que quiero contar o quiero expresar, pues utilizo la parte técnica, que es la parte que sé, y si no la sé, la aprendo. En este caso, Miradas de una ciudad surgió de que yo quería fotografiar a una ciudad a través de su gente. O sea, yo quería fotografiar una ciudad, pero dándole valor a la gente de esa ciudad, ¿no? Empecé en Barcelona hace bastante tiempo ya, serían hace unos 9 años, creo, no sabía decir exactamente, pero unos 9, 10 años. Hice una foto, un retrato, y en aquel momento la idea era fotografiar, bueno, en aquel momento fue Barcelona, porque tenía unos amigos que estaban viviendo allí, con los que yo era director de fotos de muchos de videoclips, de unos programas que estuvimos haciendo, de un mediometraje, en fin, de bastante historias que estábamos metidos. Y bueno, era buen momento para estar en Barcelona porque estaban ellos allí y a veces colaborábamos. Iba yo a trabajar allí a su casa, que ahora tenían montado el estudio de vídeo, donde la edición y tal. Y dije, hostia, era interesante ir retratar a gente que yo no conocía de nada, que me parecían interesantes, que me llamaran la atención a mí, de todos o sea, de clases sociales, profesiones, todo, o sea, que fuese todo el abanico posible que hay en una ciudad y pasar un día con esa persona. Yo, en ese caso, en aquella ocasión, contacté con una chica que es estilista, tenía una marca de ropa, Ana Juana, y contacté con ella
pasé un día con ella y hice fotos. Y de ahí pues surgieron varias imágenes, ¿no? Ella me enseñó pues su mundo, ¿no? Un poco, me enseñó donde ella creaba, de sus tiendas, en fin, un poco su mundo, donde iba a comer, donde iba a pasear. Al final yo le decía a esa persona que me enseñara su mundo, lo que ellos quisieran mostrar. Y en ese día que ellos me mostraban, yo hacía esas fotos y yo después elegía una. En aquella ocasión, el espacio, o sea, la ciudad salía, ¿no? Salían los espacios donde ellos me llevaban. Algún día ese proyecto lo haré, o sea, lo tengo hecho, o sea, hice cosas y lo tomaré de esa manera porque me parece interesante. Hice esa foto y estuve en mi estudio. En aquel momento yo ya no pude viajar mucho por allí porque estaba bastante liado de trabajo y por mi estudio en aquella época pasaban muchos actores, muchos músicos con los que yo estaba trabajando y sobre todo muchos eran de la zona, ¿no? O gente que por lo menos tenía una segunda residencia aquí o vivían por aquí, por Marbella. Todo el mundo me decía que por qué no siempre nos íbamos fuera y no lo hacíamos de donde éramos. Y yo dije que Marbella en aquel caso, porque esto lo que traté fue Marbella, que a mí Marbella no me llamaba la atención de ninguna. Yo la conocía, no me llamaba la atención ya, la gente las conocía y tal, y no había algo que me despertara, ¿no? Ese punto. Pero después de tanto escuchar eso, dije, hostia, me está diciendo toda la gente del mundillo del arte, o sea, de la cultura, que por qué no lo hago aquí, por qué no lo fotografío. Y hubo un día que me hizo la cabeza plif y dije, hostia, voy a retratar Marbella, pero voy a retratar a la gente de Marbella y además le voy a dar un valor añadido y a los que voy a retratar va a ser la gente del mundo de la cultura, del deporte, del arte, que están muy vapuleados, son profesiones muy complicadas. Tú sabes cómo son las profesiones estas, son muy complicadas y a veces parecen una cosa y son otra, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a darle un homenaje a esta gente y también a la ciudad, a través de su gente. Y decidí hacer esos retratos. ¿Y por qué me aparecieron estos retratos? Todo eso te lo tengo que contar por qué hice eso. Porque al final yo lo que quería era darle un valor a la gente, no a la ciudad. Tú hablabas de Marbella y todo el mundo sabía cómo era Marbella. Pero yo no quería que la gente viera Marbella, yo quería que viera a la gente, a los vecinos de Marbella. Y yo me había criado aquí. Y yo había visto mucho aquí. Y eran gente que habían podido ser actores ahora, que están en cartelera y tienen un bar los padres o las familias por aquí. O era un pintor que es muy conocido, pero al final la familia es del barrio, de aquí. Entonces yo quería llegar a ese punto y quería, cuando yo me imaginaba esa exposición, quería que la gente entrara y se sintiera observada por esa gente y preguntara quién son esos, ¿no? ¿Quién son esa gente? Entonces decidí hacer retratos en blanco y negro que me parecen que eran mucho más potentes, ¿no? Para centrarnos en esas miradas que son mucho más penetrantes. Decidí hacerlo en un fondo liso, o sea, obviar Marbella, no quería que se viera Marbella. Decidí hacerlo en un fondo que nosotros pintamos. Emulaba mucho las fotos clásicas que se hacían antiguamente, ¿no? No inventaba nada y la foto era una foto lateral, o sea, la luz era, la iluminación era una luz lateral y un punto de luz atrás, que era un esquema muy habitual y muy básico. Pero es que yo no quería añadir nada que no fuese la mirada y esa persona, la sinceridad de esa persona. Entonces yo no quería ni inventar con el fondo, todo lo contrario que es lo otro. No quería ni inventar con el fondo, ni inventar con la luz, ni inventar con nada técnico. Solo que todo eso fuese a favor de esa mirada. ¿Vale? Porque lo que yo quería es llamar la atención y las miradas de una ciudad. O sea, miradas de una ciudad las que tienen un peso, tienen un valor y hay que dárselo. Y esa fue la forma de que salió este proyecto. Yo quería contar eso y creo que era la mejor manera que en aquel momento me pareció, encontré para transmitir lo que yo quería contar, básicamente. Después todo eso empezó a coger mucho más cuerpo, empezó a tener otras lecturas, empezamos a darle otros mensajes, empecé a trabajar con un escritor, y, en fin, todo eso empezó a alimentarse mucho más y dio mucho más de sí, ¿no? Pero la idea original salió de ahí. Jesús, yo sigo, cuando doy talleres, cuando doy formación, yo me canso no me canso, lo que digo muchísimo es que hoy en día, para hacer buenas fotografías, no solamente basta con ser fotógrafo. Lo mismo que el tipo que se va a la montaña a hacer fotografía de montaña, tiene que saber hacer fotografías y escalar. Hoy en día se ponen muchas disciplinas para hacer una obra. Cuando tú nos resumes dos proyectos que son tan grandes y que van mucho más allá de la técnica, ahora que estamos en confinamiento y que, como tú dices, de cuando nosotros empezamos a la fotografía, ahora hay una capacidad de aprender
hasta lo que parece más intangible, que pueda ser las ideas, la creatividad. ¿Tú qué le recomiendas a la gente que aprenda o cómo afronten este tipo de ideas creativas o proyectos? A ver, yo creo que en el estado en el que estamos, ¿no? En la situación en la que estamos, a nivel profesional, ¿no? A nivel artístico, creo que es que hay que utilizarlo como, bueno, es lo que hemos hablado, como una oportunidad. Al final, indudablemente, lo que está pasando a nivel sanitario al final, bueno, pues es algo bastante jodido, ¿no? Pero si nos salimos de eso, ¿no? De esa crisis, ¿no? Al final, que estamos sanitaria que tenemos, que es un desastre, creo que es una oportunidad al final para sacarle partido a la parte de estar encerrado. O sea, yo creo que es que hoy más que nunca, creo que todos los chavales, toda la gente que quiere aprender, pueden aprender, tienen acceso a todo ellos, tienen acceso a estar escuchando y a estar viendo cómo trabajan, en este caso en la fotografía, muchísimos fotógrafos muy potentes, o sea, los mejores fotógrafos que pueda haber a nivel nacional e internacional, muchos de ellos puedes ver pues muchos making, muchas charlas, muchos te abren los estudios, te dejan ver lo que están haciendo. O sea, a ver, ahora tienes manera de entrar a todo eso que antes era imposible, era impensable. La única manera era ser asistente, viajar por el mundo y ponerte a intentar ser asistente de fotógrafos bastante potentes, que no todo el mundo podía tener acceso a esos estudios. Tenías que ser su asistente, uno de los asistentes, y era complicado. Ahora, tío, teniendo esa oportunidad de tener toda esa información, creo que hay que ser también, creo que también hay que saber qué ve uno y qué no ve. O sea, que saber eh, elegir qué es lo que estamos viendo, ¿no? Porque al final también tenemos de todo. Y hay cosas buenas y cosas malas, y hay gente que hace unas cosas de una manera y cosas de otra. Entonces, intentar ver a la gente profesional, ¿no? La gente que lo está haciendo bien, intentar ver toda su forma de trabajar, su flujo de trabajo, sé cómo lo hacen, y empaparte a nivel técnico primero. A nivel técnico, de uno, de otro, de tal, porque al final mmm, la técnica indudablemente tenemos que tenerlas todos, ¿no? Al final, cuanto la técnica mejor la tengas desarrollada, mejor la tengas aprendida, mucho menos quebraderos de cabeza vas a tener y mucho más resolutivo va a ser a la hora de tener que enfrentarte a esa fotografía o esas imágenes. Y después, bueno, pues también es buen momento para investigar, para ver dónde tú quieres ir, porque al final todos los procesos creativos es dónde va cada uno, ¿no? Qué quiere contar cada uno y qué quiere transmitir. Pues al final también es un momento para uno hacer una introspección un poco y ver qué es lo que quiere contar, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere hacer en la vida, al fin y al cabo, ¿no? Yo te digo que son profesiones que, bueno, yo hoy por hoy llevo muchos años y siempre me planteo hacia dónde quiero ir. Y creo que escribí un momento, pienso que voy a un sitio y después van cambiando las cosas, ¿no? A veces el día a día, la rutina, los trabajos comerciales, la tal, te sacan de todo eso y cuando te has tenido cuenta te han pasado 5 o 6 años. Y es así, ¿no? Nos pasa a todos. Entonces, bueno, creo que es un momento para aprovecharlo, para empaparse a nivel técnico, para ver a muchísimos compañeros, a muchísimos profesionales que están haciendo cosas interesantes, o gente que al final incluso están aprendiendo, o sea, que están empezando y tienen muy buenas ideas, o tienen, no sé, al final, porque al final todo esto también tiene la parte técnica, pero también tiene la parte emocional, ¿no? Y todo de valores. Al final yo creo que se trata también de. Yo creo que en el mundo al final para todo hay que tener valores, hay que tener respeto por todo y hay que tener, pues bueno, hay que ser buena gente, ¿no? Y bueno, todo eso, esos ingredientes al final son lo que yo creo que hacen para lo menos a mí, algo interesante. Tú puedes tener a nivel técnico, puedes ser muy bueno a nivel técnico, pero si después no quieres contar, no sabes nada, no tienes nada que contar, pues no me vas a contar nada. Hay gente que no es tan buena a nivel técnico, que tienen algo de contar y no lo han hecho, no lo han resuelto bien a nivel técnico, pero a mí me ha llegado al corazón, ¿sabes? Porque me están contando algo que me está revolviendo por todos lados. Entonces, bueno, yo creo que indudablemente tienes que tener intentar tener un equilibrio entre las dos cosas, alimentar las dos, y ahora es un momento privilegiado con las nuevas tecnologías y sobre todo con las puertas que se han abierto de los estudios, de la gente, a nivel gratuito, o sea, a nivel gratuito, que puedes tener acceso, y chavales de 17, de 16, de 15, de 20, gente que quiera hacerlo, puede hacerlo porque es gratis, solo es ponerte con tu ordenador y dar, buscar y pinchar. Hostias, es una oportunidad. Esto me lo da a mí con 20 años.
Y no hubiera perdido 10 investigando, haciendo 1000 cosas. Y otro gallo nos hubiera cantado a todos, porque que eso nos ha pasado a todos. Si a mí me hubieran explicado hace 10 años, ¿qué hace ahora? ¿Cómo funcionaba el fotoperiodismo? Vamos, la trayectoria hubiera sido totalmente diferente, garantizado. O sea, si Pero yo... es que nosotros, al final, tú has tenido que aprender a base de hostias. De tortas, Hostias y probar, y ensayo y error, y hostias, y eso es largo y duro. O sea, a mí muchas veces cuando me dicen, ¿y por qué hay que pagar un curso? Digo, mira, es más importante cuando inviertes en formación, porque son los años de errores que te quitas de en medio. Que luego, si te ahorras 3 años de darte tortas contra la pared, y que lo importante ya no es la plata, ¿no? Es el desgaste emocional que luego necesitas para poder invertir esas emociones en tu obra o en tu fotografía y darle ese valor añadido. Entonces, si llegas a hacer, si ya llevas un montón de camino recorrido, pero energéticamente, emocionalmente, humanamente, llegas agotado, eso también se va a ver en la foto, pero negativamente, obviamente. Sí, indudablemente, al final, o sea, el acortar ese recorrido, yo creo que es básico y hoy se puede hacer. Hoy es que lo puedes hacer de una manera fácil, ¿sabes? Lo puedes hacer. Ahora estamos en esta situación, pero si no estamos en esta situación también lo puedes seguir haciendo. Hay muchos cursos online, hay muchos cursos presenciales muy buenos que antes es que no lo había. Ahora tú dices, vale, pues a lo mejor es un curso de 3 días, tal, hostia, me cuesta a lo mejor tanto dinero, pero a lo mejor en 3 días que le has sacado un partido a la historia, que es que en 3 días te ha cambiado la vida y te ha cambiado la percepción de todo. Tienes que saber qué curso vas a hacer y cuál es el tuyo, de quién vas a aprender, porque al final, o sea, no es ni que sea mejor ni peor. Yo puedo contar una cosa que la gente, la forma de ver como yo tengo la fotografía, pues no le interesa, pues no va a aprender nada. Puede aprender algo si escucha, por lo menos para llevarlo a su terreno, pero al final tienes que buscar lo que a lo que a ti te va a aportar realmente y te va a enseñar a tu camino. O sea, de todos los profesionales creo que se aprende. Yo he aprendido de todos. Yo, afortunadamente, o sea, al final mi bagaje, ¿no? O sea, al final mis conocimientos me lo ha dado, te digo, yo es que no solo me lo han dado los fotógrafos, los maquilladores, los estilistas, los modelos, lo tal, todo el mundo me ha enseñado, o sea, no de todos los estilistas aprenden, no de todos los maquilladores aprenden, no de todos los tal, pero yo creo, o sea, si son de los buenos, los que son buenos aprenden de todo. Yo realmente, afortunadamente, con la gente que me he ido encontrando, pues han sido muy buenos en lo que hacen y además han sido buena gente, lo cual he aprendido muchísimo de todo ello. Y eso es lo que me ha hecho, al final, pues llegar al conocimiento que yo tengo, sea mejor o sea peor, ¿no? Al final es lo que yo tengo, que hay que seguir creciendo. A ver, yo sigo creciendo y sigo aprendiendo y sigo investigando. Y el día que deje de investigar o deje de crecer, dejaré la fotografía, me dedicaré y me haré otra cosa, porque me aburriré. O sea, a mí si no aprendo, mal, vamos. Es que eso es tan importante. Es decir, cuando la gente pregunta, ¿cómo aprendo? Pues es que te tienes que juntar con otra gente y tienes que ver, o cuando yo tengo un alumno en coaching mucho tiempo y me dice, y le digo, ya, llevamos 6 meses trabajando juntos, búscate otro fotógrafo, búscate otro profesor. ¿Por qué? Porque si solamente ve lo que hago yo, va a ser un mini Felipe y puede que eso no sea lo mejor. Es decir, tiene que juntarse con otro fotógrafo y decir, pues esto me gusta también, esto no me gusta, desarrollar un pensamiento crítico. Las comparaciones son odiosas pero necesarias porque es lo que tú dices, si no andas va a ser muy complicado que lo tengas aprendido. Es decir, en ese andar hay un aprendizaje diferente que lo vas a volcar. Entonces, eso es un imprescindible también y que todo formador debe ser generoso y decir, oye, que veas a más fotógrafos, que veas a más compañeros. Es que no solamente hay una forma de hacer las cosas y que tú Sí. busques la que más te guste para crear la tuya propia, por ejemplo, ¿no? Sí, hombre, a ver, se puede dar, o sea, puedes estar enseñando a una persona continuamente, y hay mucha gente que aprende fotografía, también depende a qué punto quiera llegar cada uno con la fotografía y qué quiere hacer, ¿no? Hay gente que al final pues le gusta estar investigando a nivel técnico, y si uno se está reciclando puede enseñar y enseñar a nivel muy técnico. Pero es verdad que cuando quieres hacer otro tipo de cosas, quieres hacer otro tipo de proyectos, otro tipo de, no sé, quieres evolucionar y llevar proyectos, ya sea personal o comerciales, a cabo, pues al final sí es verdad que cuanta más gente conozcas, o sea, más flujos de trabajo conozcas, al final te van a dar muchas más herramientas para encontrar el tuyo.
porque yo creo que no hay ninguno que sea el correcto, ni el válido, ni el mejor, ni el peor. Al final hay muchos que funcionan. O sea, indudablemente la técnica es la técnica. O sea, si hablamos de diafragma, todo ese tipo de historias, ¿sabes? Al final de la iluminación, del fotómetro, de su historia, a nivel de retoque, todo tiene esto es mejor hacerlo así porque sí, porque esto es así mejor. Pero después hay otros muchos factores que no son los mejores ni los peores, son todos muy subjetivos. Y yo tengo una forma de trabajar que no es ni la mejor ni la peor, es la que a mí me funciona, la que yo quiero investigar, la que me siento cómodo y la que quiero seguir. Ahora, indudablemente hay otras muchas. ¿Cuál es la que le va a cada persona? O sea, pues cada uno le va a la suya, yo creo. Entonces, para encontrarla, indudablemente al final es, pues, sobre todo es hacer fotos, es hacer muchas fotos, formarte y hacer. Porque aunque te estés formando, o sea, está muy bien formarse y escuchar al profesor y aprender de él y exprimirlo todo lo posible, pero después también a veces tienes que cuestionar cosas incluso de esa persona y poner, o sea, tampoco te vaya a decir 7 al fotómetro, cosas muy, muy claras. Esto es así, no puedas ir a romper eso. Pero hay otra cosa que sí se pueden romper, indudablemente, porque a lo mejor a ti te lleva a otro camino que incluso a la persona que te ha enseñado no le ha llevado. Porque al final, ahí está la historia, yo creo, el kit de la cuestión, la chicha, ¿no?, creativa y lo interesante de cada uno, ¿no? Encontrar ese punto que has encontrado tú y no has encontrado el otro, ¿no? Que ahí estás tú, porque eres tú. Entonces, también hay que dejarle libertad a la gente, ¿no? En esas partes de que ellos también busquen un poco su verdad, al fin y al cabo, como se quiera llamar, y que ellos quieran, al final, se tienen que sentir a gusto. Al final, quien va a hacer esas fotos delante siempre son ellos. Pero bueno, tienen que aprender, todo el mundo tiene hay que ser humilde y tenemos que aprender de todos los compañeros y echarnos una mano todos y, en fin, tú sabes. Pues Jesús, con eso nos vamos a quedar. Invitando a la gente a que busque esa chicha creativa. Y Jesús, agradecerte muchísimo tu tiempo, que nos hayas abierto las puertas de tu estudio, tu equilibrio, tu generosidad y muchísima suerte en estos nuevos proyectos que ya me has dicho que estás montando. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme. Tú ya sabes que yo contigo podemos hacer un reality, quedarnos aquí horas y horas y horas y hablando y yo No, encantado, ¿no? Ya sabes que... yo ya te tiro el guante, pues tú sabes que en casa del herrero cuchillo de palo. En cuanto te hagan falta modelos, yo cojo y en cuanto nos dejes salir de la casa, ya tienes allí un modelo. Nada, ya sabes, no, yo tomo la palabra. Ahora estoy en ello, ahora estoy en eso y ahora no estoy buscando los modelos de agencia. Ahora estoy Pues, buscando los modelos de verdad. pues nada, mi tupida melena plateada es tuya. Me he puesto yo en una foto. Imagínate hasta dónde me ha llevado esto de confinamiento. Pero bueno, al final no había más que retratar. Pues muchísimas gracias, Felipe, por llamarme y por contar conmigo, tío. Ya sabes que para todo lo que necesites, vamos, desde que te conocí, vamos, ahí fue un honor conocerte y sobre todo, vamos, al final haber creado esta amistad que hemos creado, que estoy más que contento y para mí es un honor. Ay, sé que hay que quererte, Jesús. Muchas gracias. Un abrazote. Gracias.